o la confusión o el entrecruzamiento de una figura con la otra. Y lo otro, que cuando estamos ya en el derecho penal, en el Código Penal, de que la parte general y sobre todo las figuras delictivas que se describen en la parte especial, supuestamente tienen que estar acorde con los principios que están en el Código Penal. Si bien es cierto, ha habido reformas, algunas de ellas, que han querido ir en un plano determinado para querer convalidar algunas instituciones que para mí no son correctas, no son adecuadas. Esto nos permite un desarrollo. En la parte especial de las diversas figuras delictivas que se han ido incorporando en los últimos tiempos y donde hay un debate y una discusión, donde si bien es cierto puede que la Corte Suprema haya fijado un criterio interpretativo determinado en un acuerdo plenario, en una casación, esto no significa que esto pueda ser objeto de un estudio, que esa temática pueda ser explotada y a partir de ahí ustedes puedan finalmente sacar ciertas conclusiones y el desarrollo de su tesis. ¿Ok? Obviamente yo les voy a dar algunos tips de ámbito penal y procesal penal, pero ya ustedes propiamente en ese desarrollo puntual que tienen que hacer en el abordaje respectivo, van a elegir finalmente la temática correcta, van a obviamente concatenarlo ello con la bibliografía que puedan encontrar, revisar si este estudio en otras universidades o diversas universidades ya ha sido abordado de manera permanente, o mejor dicho, ya de una manera multiplicadora, si se quiere decir, porque creo yo que el objetivo de una tesis es interesar a algo que todavía no ha sido desarrollado de manera la más prolija posible, que haya finalmente, que ha sido escasamente abordado por la doctrina y por la jurisprudencia, y donde crean ustedes que se encuentran estos conflictos de criterios interpretativos y que requieran de un ámbito determinado. Porque una cosa es, por ejemplo, si ustedes revisan el Código Penal peruano, ¿creen ustedes que existen algunos vacíos? ¿Creen ustedes que existen algunos vacíos en cuanto a la parte especial que deberían ser cubiertos con una reforma de ley ferenda? ¿A qué se refiere una reforma de ley ferenda? Porque se supone que el derecho penal protege bienes jurídicos. Los bienes jurídicos esenciales para la persona, para el Estado y la sociedad. Si ustedes advierten que hay un vacío en cuanto a la protección de un determinado bien jurídico, que es muy importante, vayamos a ver si se tiene que realizar la inclusión de un determinado delito. Por ejemplo, el delito de aborto. En los delitos contra la vida, el cuerpo y la salud tenemos una distinción. Los delitos contra la vida humana independiente, que es el homicidio 106 y siguientes, y tenemos los delitos humanos contra la vida humana dependiente, los delitos de aborto. A ver, y esto también tiene que ver con una cláusula muy importante que refiere al principio de taxatividad con respecto a los delitos culposos. Vamos a hacer concatenación de parte general con parte especial. Uno de ellos. La vida humana empieza desde el tema que era implementación del óvulo en la pared uterina. Hay una vida en formación y a partir de ahí no es la tesis de la fecundación, sino de la anidación, es que entra en vigencia los delitos de aborto. ¿Cuál es el límite entre el aborto y el homicidio? Es el delito de infanticidio, que me parece que es el artículo 110 de la parte especial del Código Penal. Es la muerte que da la madre a su hijo durante el parto o bajo la influencia del estado puerperal. Entonces, hasta antes que se realice esta situación, este proceso formativo del ser humano, lo que da es el delito de aborto. ¿Qué pasa con aquellas actuaciones o actos de negligencia por parte de terceros o de la propia gestante que puedan generar la muerte del naciturus? Porque si ustedes revisan a partir del artículo 114 de la parte especial del Código Penal, solamente es reprimible el aborto culposo. ¿Es reprimible el aborto culposo? ¿Es reprimible o no el aborto culposo? No está el aborto culposo. No es objeto de punición. Y ahí ingresamos a un desarrollo importante que les podría servir, no solamente en este caso, sino en otros planos de la criminalidad,
que crean ustedes que sea conveniente que se regule la modalidad culposa, en mérito a lo que significa el principio de mínima intervención. El derecho penal tiene que intervenir únicamente en aquellos planos que sean necesarios cuando los otros medios de control social no sean suficientes para contener un determinado conflicto social. El delito culposo tiende a tipificarse, se incluye en el Código Penal cuando sea importante, indispensable, para fortalecer la protección de determinados bienes jurídicos muy importantes como es la vida. Si tenemos el homicidio culposo, tenemos las lesiones culposas, ¿por qué no tenemos que tener el aborto culposo? Dicho esto de otras palabras, si se produce una actuación negligente de parte, por ejemplo, de un médico, de un galeno, ante una madre que está gestando, está en el cuarto, quinto mes de gestación, se produce una actuación negligente que supera el riesgo permitido y muere el nasciturus. Muere. ¿Qué pasa entonces? ¿Qué delito se aplica ahí? Eh, ¿Es un aborto lesiones al feto? No, no es lesiones, porque ha muerto. ¿Cuál sería la protección que se le va a cubrir a nasciturus? Que es una vida humana, que está en formación, pero que la Constitución y el Código Civil le otorga toda la tutela necesaria. Queda en una suerte de impunidad, porque todos los que estamos acá presentes sabemos que para que una conducta sea objeto de sanción o de punición, tiene que estar expresamente prevista en la ley penal, el principio de legalidad. Entonces, habría la pregunta: ¿la vida humana en formación está debidamente protegida en la codificación penal? El objetivo es identificar que la vida humana en formación no adquiere toda la protección punitiva que merece. Y esta protección punitiva que merece ha de ser paliada, solucionada o resuelta con la inclusión del aborto culposo. Y obviamente delimitando la frontera de aplicación de los delitos de homicidio con los delitos de aborto. Esto tiene que estar plenamente claro. Plenamente claro. Escuchen algo muy importante. Para que una conducta pueda ser objeto de sanción de parte del derecho penal, tiene que estar expresamente prevista en la ley penal. Principio legal, nulo crimen, nulo poena sine lege praevia. Es una función de la política criminal en una visión de lege ferenda avisorar o advertir si existe algún vacío de punición y que requiera ser colmado con una reforma legal. Entonces, es importante la inclusión del aborto culposo. La vida humana en formación requiere la mayor de las protección, por supuesto que sí. Si tenemos el homicidio culposo del 111, si tenemos el aborto culposo del 124, ¿por qué no incluir el aborto culposo? Ahora bien, ese es un punto. Sería con respecto al aborto culposo. Una suerte de parte general con parte especial. A ver, en los delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, que empieza con el homicidio, se convierte en agravante por el móvil que determina al sujeto cometer el delito de matar a alguien, por precio, por codicia, porosidad, por placer para facilitar o ocultar otro delito, la forma como se comete por alevosía con gran crueldad. El veneno fue derogado ya tiempo atrás. Ok. Luego tenemos el artículo 107. El artículo 107 regula el tipo penal de parricidio. Y luego tenemos en el 110 que regula el delito de infanticidio. Parte general. Autoría y participación. Cuando uno hace un estudio, una tesis de doctorado, maestría, uno acude a la legislación comparada, ¿no?
a la legislación comparada. Y nosotros vemos otras codificaciones penales, vemos otros códigos penales que han tomado ciertas decisiones político-criminales. A ver, el delito de parricidio. La persona para ser autor de este delito tiene que tener una relación de parentesco con la víctima. Esto es el hijo que mata a su padre, o el padre que mata a su hijo, o la hija que mata a su padre. Y el asunto puede complicarse cuando es el esposo que mata a su esposa o a su concubina, o el hijo que mata a su madre, porque ahí podríamos decir que puede ser no delito de parricidio, sino delito de feminicidio del artículo 108b. El régimen más importante de autoría y participación es la autoría. Es la autoría. Entonces, y lo que se ha dado en los últimos tiempos y la reforma del artículo 25 de la parte general del Código Penal significa la teoría de la unidad en el título de la imputación. Supuestamente, estimados amigos y amigas de Magíster, todos tienen que responder por el mismo delito. No puede haber un quiebre, una ruptura en el título de la imputación. Dicho esto, entonces, el padre que conjuntamente con su amigo matan a su hijo, los dos tienen el codominio del hecho. El padre responde como autor de parricidio, ¿no? Y el amigo, entre los dos, mataron salvajemente, lo golpearon, lo masacraron a su hijo. El amigo no puede ser autor del delito de parricidio, que es un delito especial impropio. Entonces, en ese caso, el amigo tendría que ser autor de asesinato. Autor de asesinato. Con eso se quiebra la unidad del título de la imputación. El infanticidio. La madre que conjuntamente con el padre matan al niño recién nacido. Recién nacido. La madre es autora de infanticidio, ¿no? Y el padre, que actuó obviamente dolosamente, será autor de parricidio. ¿Con esto qué se quiebra? La unidad del título de imputación. ¿Cuál es el problema dogmático y ya al ámbito procesal que genera o suscita la vigencia de los tipos penales de parricidio y de infanticidio? El quiebre en la unidad en el título de la imputación. El Código Penal Español de 1995 derogó los delitos de parricidio e infanticidio. Ustedes dirán, ¿cuál es el fundamento de esto, del tema del feminicidio, disculpe, el parricidio y el infanticidio? El infanticidio está fuera de lugar. Pues se supone que la madre debe ser la primera persona que tiene que cautelar la integridad de la formación de esta vida humana que está dentro de su seno, en su interior, de su estructura orgánica. ¿Ok? Se supone que él debería ser el primero, ella debería ser la primera. Entonces, si queremos decir en el caso del parricidio que hay un fundamento ético-social del disvalor y lo que venía a ser el luxuricidio para ir a una mayor pena cuando aquel que mata a su pariente de manera dolosa, pero acá se quiebra la unidad en el título de imputación. A ver, entonces, si queremos mantener una mayor pena cuando existe una relación de parentesco entre víctima y victimario, lo llevamos a las circunstancias agravantes y atenuantes al artículo 46 del Código Penal. Al artículo 46. Entonces, en la determinación y la individualización de la pena, es que se va a poder generar o una pena más grave o una menos grave
cuando se identifiquen esas relaciones de parentesco. ¿Ok? Y con eso preservamos que existe un problema. La pervivencia o la vigencia de los delitos de parricidio del 107 y el 110 infanticidio en el Código Penal de 1991 genera un problema de la unidad en el título de la imputación. Si todos sabemos que en derecho penal implica que todo lo que interviene en un hecho tiene que responder, un hecho delictivo, tiene que responder por el mismo delito. La pervivencia o la vigencia aún de los delitos de feminicidio, de parricidio e infanticidio, quiebran la unidad en el título de la imputación. Entonces, ¿cuál sería la propuesta de reforma legal? La propuesta de reforma legal es la derogación del 107 y el 110. Y ojo, por si acaso, no significa que no se va a dejar de valorar la relación de parentesco entre víctima y victimario. Lo que pasa ahora es que lo vamos a trasladar a las circunstancias que se regulan en el artículo 46 de la parte especial del Código Penal. El artículo 46 que regula, por favor intervengan también. Quiero que ustedes estemos en onda, en ritmo, en sintonía de lo que estamos mencionando en este momento. ¿Qué es lo que regula el artículo 46? Las circunstancias agravantes y atenuantes. Primero las atenuantes y creo que después las agravantes. Dicho esto, entonces, si derogamos el delito de parricidio e infanticidio y lo que hacemos es llevar la relación de parentesco al artículo 46 como circunstancia agravante genérica, porque el 46 es genérica, como agravante y como atenuante, ¿qué es lo que cautelamos? El principio de unidad en el título de impuesto. Si sabemos todos que las codificaciones penales contemporáneas, en cuanto a autoría y participación, lo que tratan es de cautelar el principio de unidad en el título de la imputación, esto es, la vigencia de los delitos de parricidio e infanticidio producen un quiebre de la unidad en el título de imputación en el caso de coautores. En el caso de coautores. Entonces, si es que se procede a esa derogación, con este objetivo vamos a lograr que se respete el principio de unidad en el título de la imputación en grado de coautoría. Y esto no va a significar dejar de lado la relación de parentesco que puede tomarse en consideración para sostener una agravación o una atenuación de la pena. Porque ahora lo voy a tener en el artículo 46, lo va a solicitar la fiscalía en su requerimiento acusatorio y así lo va a poder aplicar el juez, la jueza o los jueces en la sentencia condenatoria una vez que se acredita obviamente la responsabilidad y la materialidad del delito. Entonces, ahí está la segunda propuesta. La derogación de los delitos de parricidio y de infanticidio en cuanto a los artículos 107. Me dice José Anderson, si gusta, Fabián, no hay ningún problema de que viabilices que nuestros amables participantes puedan activar sus micrófonos, por si acaso. Sí, doctor, acabamos de activar los micrófonos para todos. A ver, ¿no será un cómplice primario? Nos dice José Anderson. Dependiendo del rol que ejerce en liter criminis. Si acá lo que estamos viendo, que el amigo del padre, conjuntamente con el señor, golpearon salvajemente a la víctima, al hijo. Entre los dos produjeron y tuvieron como consecuencia la muerte del niño, del hijo. Entonces ahí hay codominio del hecho. Y en toda circunstancia
en todo evento que se avisore, se advierte el codominio, hay coautoría. Amigo José Anderson, fíjese. El amigo que le presta el arma a Luis para que mate a su padre, Ricardo, este amigo que presta el arma a Luis para que mate a su padre, Ricardo, este amigo es, ¿qué cosa? ¿Es cómplice o coautor? Es un cómplice. ¿Y es cómplice de qué delito? Es cómplice del delito de parricidio. Justo lo decía el día de ayer en una exposición con una institución privada. El delito es el autor, no el partícipe. El partícipe siempre tiene que responder por el delito cometido por el autor. Vean ustedes la reforma del artículo 25, luego de la reforma del decreto legislativo 1351, me parece, de enero del año 2017, que lo que hace es precisamente cautelar o dar la vigencia irrestricta del principio de unidad en el título de la imputación. El problema sería el siguiente: la vigencia de los artículos de los delitos de parricidio, de infanticidio, son transgresores o generan la afectación o la transgresión del principio de unidad en el título de la imputación. Si es que derogamos el artículo 107 y 110 de la parte especial del Código Penal, se va a permitir cautelar el principio de unidad de imputación, pero esto no va a significar tampoco esta relación de parentesco que resulta, pues, para algunos importante, con un mayor disvalor ético-social, en cuanto a reprimir con una pena más grave a quienes matan a su pariente cuando hay ciertas relaciones, ¿no?, parentales. Entonces, esa sería la idea con respecto al tema del parricidio y el infanticidio. Entonces, no se quedaría fuera de valoración, no quedaría al margen del análisis estas relaciones de parentesco. Lo que pasa es que ahora los llevaríamos al artículo 46 de la parte general del Código Penal, como una circunstancia mixta, como agravante o como atenuante. También con respecto al delito de parricidio. La Corte Suprema, en diversas ejecutorias, ha sostenido, y también parte de la doctrina, que el delito de parricidio es de infracción de deber, que lo que importa son la infracción de los deberes parentales. Luego a nuestro amigo Fabián le voy a dar las ejecutorias, en los cuales precisamente se hace alusión a ello, ¿no? Que sería la infracción de los deberes parentales, de parentesco, los que sostendrían el fundamento del desvalor de estos comportamientos, ¿no? Nosotros creemos que la culpabilidad, el mayor reproche de culpabilidad de quien, teniendo una determinada relación y que le da ciertas relaciones de confianza, de autoridad, precisamente o justamente se aprovecha de ellas para matar a la víctima. Ahora bien, al momento de decir que el delito de parricidio es de infracción de deber, significaría que cualquier clase de intervención, por más nimia o marginal que sea, o insignificante, sería autoría del delito de parricidio. Dos casos. Un primer caso, o sea, es la teoría de la infracción del deber en el delito de parricidio significa desdibujar o afectar el principio de legalidad. Significa también afectar el principio de responsabilidad por el hecho, porque una actuación, por más nimia e insignificante que acometa el pariente, teniendo el agente, teniendo a su pariente como víctima, sería elevado al rango de autoría.
La madre de Luis le entrega el arma a Marcelo para que éste mate a su hijo Anastasio. ¿Qué es lo que define la autoría de un delito? Es el dominio del hecho, tener en sus manos la configuración típica de la conducta o frustrar la ejecución típica de la misma. En este caso, ¿quién es el que tiene el dominio del hecho? ¿Es la madre o es Luis? O Marcelo, diré. ¿Es la madre o Marcelo? La madre, pongamos que es Ana. Entonces, sostener que el delito de parricidio es de infracción de deber vulnera el principio de culpabilidad y de responsabilidad por el hecho. Pues comportamientos o conductas propias de participación delictiva son elevadas a título de autoría. ¿No? Segundo caso. En este caso de la sostener la posición del parricidio como infracción del deber. El esposo Marcos, que contrata a un sicario. No vamos a poner el esposo, vamos a poner al hijo, ¿no? Porque nos lleva al feminicidio. El hijo Marcos, que contrata al sicario Daniel para que mate a su madre, a su padre mejor vamos a poner, a su padre, padre Paul. ¿Acá qué delito es? ¿Es parricidio o es asesinato o sicariato? Bajo la teoría de la infracción del deber, el solo hecho de que tengamos a una persona, en este caso Marcos, que contrata a un sicario para que éste mata, porque es por precio, a su padre Paul, bajo la teoría de la infracción del deber, significaría que este sería autor. Quien convence a otro a cometer un delito, ¿qué grado de participación o intervención delictiva tiene? Carlos, ¿estás seguro que es autor mediato? El que convence a otra persona para que este otro mate a alguien, o se apropie de un bien, o lesione a otra persona, o violente o quebrante la sexualidad de alguien, es instigador. Muy bien, dice Eric de la Cruz, es instigador. Existen tres formas de participación delictiva en el Código Penal peruano. Cómplice primario, cómplice secundario, instigador. Artículo 24 y 25 de la parte general del Código Penal. Son tres formas de intervención delictiva que regula el Código Penal peruano. Lo que les estoy tratando de mostrar a ustedes y que pueden capitalizar en un determinado trabajo es que vean las diversas ejecutorias de la Corte Suprema sobre el delito de parricidio que lo han finalmente definido como un delito de infracción de deber. Al momento de decir que es un delito de infracción de deber, y yo estoy totalmente en desacuerdo, para mí es un delito de dominio, significa elevar a título de autor meras intervenciones de participación delictiva. Porque en ese caso, en el primero, la madre que le entrega el arma de fuego al amigo de su hijo para que éste lo mate a su hijo es realmente solo una cómplice. Y ella es una cómplice, ¿qué delito? De asesinato. Pero bajo la teoría de la infracción del deber, la madre
sería autora de parricidio. Y tendríamos a dos autores. Y el otro que también sería autor, pero no puede ser de parricidio porque no tiene relación de parentesco con la víctima, que no sería autor de asesinato. Eso no puede ser, porque lo que define quién es autor es partícipe. No basta que tenga una determinada condición, sino tiene que tener un dominio, tener una estelarización, un rol protagónico en la escena del crimen. ¿Usted le queda claro lo que es un delito especial a diferencia de un delito común? ¿Cuál es la diferencia entre un delito común y un delito especial? A ver, Carlos. Doctor, entiéndase el delito especial como cuando se infringe lo que es la teoría de infracción al deber y la teoría común cuando se determina por la teoría de dominio del hecho, ¿tengo entendido? El delito común significa que puede ser cometido como autor por cualquier persona. Ese es el delito común. El delito especial es que se requiere contar con una determinada específica cualidad para ser autor a efectos penales. El que mata a otro, el que desarrolla un bien total o parcialmente ajeno, el que daña la propiedad pública o privada, el que mediante fraude, delito, engaño, induce error a una persona para que éste le disponga, le traslade un determinado patrimonio. Ese es un delito común. Pero ya el 107 te dice algo distinto. El 107 te dice el que mata a su ascendiente o descendiente, cónyuge es cónyuge, concubino es concubino. Hay una determinada relación y eso no tiene que ver que sea porque sea delito especial tenga que ser delito de infracción del deber. Lógicamente, estimado amigo, y los que todos están acá presentes, agradeciendo siempre Magíster, Instituto de Formación Jurídica, de que la doctrina y la jurisprudencia fija ciertos criterios interpretativos. Pero lo que yo estoy mostrando acá a todos ustedes es que sostener que el delito de parricidio es un delito de infracción de deber, esta figura del injusto, implica elevar a título de autor meras intervenciones, porque la sola infracción de las relaciones parentales, de las relaciones paternales o filiales, de quien le otorga, le da un arma de fuego para que otro mate a su hijo, etcétera, es el disvalor que estaría dándole contenido al artículo 107 de la parte especial del Código Penal. A mi modo de ver, esto no es así. Este es un delito de dominio. Se estaría quebrantando el principio de responsabilidad por el hecho de culpabilidad, porque estaríamos elevando a título de autor meras conductas de participación delictiva. Porque entregar un arma de fuego a otro para que éste mate a otra persona es complicidad. Aquel que contrata a un sicario para que este sicario mate a una tercera persona es instigación. Y tanto la instigación como la complicidad primaria y secundaria son formas de participación delictiva. Artículo 24-25 de la parte general del Código Penal de 1991. Entonces el problema es asumir la teoría de la infracción del deber bajo las posturas de la Corte Suprema implicaría en algunos casos elevar al título de autoría meras intervenciones, meras participaciones delictivas del pariente que mata a su hijo, a su hija o a su abuelo, etc. Este es el problema de la teoría de la infracción del deber en el delito de parricidio. Por lo tanto, seguir bajo la postura del dominio del hecho es la que garantiza el respeto inescrupuloso de que los grados de imputación delictiva o de intervención se correspondan a la intervención de cada uno de ellos ha realizado en la comisión de un determinado hecho punible. ¿Entendieron más o menos la figura? ¿Entendieron más o menos el asunto? ¿Cuál es, en todo caso, la posición que le estamos dando? Común, cualquiera lo puede cometer, pero cuando dice común, cualquiera lo puede cometer, aquí me refiero. Porque existe lo que es el principio de accesoriedad en la participación en lo ilícito personal. Aquí me refiero únicamente al autor. El único que tiene que cumplir con las características que se describen en el tipo penal es el autor. Es el autor, no el cómplice. ¿Ah? ¿Les queda claro eso?
es el autor, no es el cómplice. Es el autor y no el cómplice. ¿Ok? Es el autor y no el cómplice. A ver, el tema del delito, el delito de violación a la intangibilidad sexual previsto en el artículo 173 de la parte especial del Código Penal. El artículo 173 de la parte especial del Código Penal tipifica el delito de violación, ultraje sexual a menor de 14 años de edad. A menor de 14 años de edad. A menor de 14 años de edad. En este caso, todo aquel que accede carnalmente a una persona menor de 14 años, será reprimido con pena de cadena perpetua. Será reprimido con pena de cadena perpetua. Y consideramos, evidentemente, de que la pena de cadena perpetua es una sanción gravísima, ¿no? Es la más grave que tiene el ordenamiento jurídico. Es el más grave que finalmente que tiene el ordenamiento jurídico y es una pena temporal. Tiene un inicio, pero no se sabe cuándo termina. Lo tenemos el artículo 159-A del Código de Ejecución Penal que permite la revisión de la condena a los 35 años de haber purgado carcelería, pena privativa de la libertad, de pena privativa de la libertad. Entonces, al margen de que tal vez por ahí sería posible estar ya cuestionando también, porque lo he colocado, usted estaba haciendo un documento en aquellas problemáticas que se suscitan, sea en la parte general como en la parte especial y en el título preliminar, si es que la pena de cadena perpetua quebranta o no el fin preventivo especial de la pena. ¿Cuál es el fin preventivo especial de la pena? Resocializar. Lógico. ¿Tú crees que se puede resocializar a alguien cuando lo vas a hacer ingresar a prisión de manera indefinida? ¿A perpetuidad? No creo, ¿no? El Tribunal Constitucional, cuando se interpuso una demanda de inconstitucionalidad en el año 2000, sobre la pena de cadena perpetua se cuestionó conforme la Constitución, el Código Penal y el Código de Ejecución Penal. No obstante ello, se declaró de que en todo caso el legislador tiene una libre discrecionalidad al momento de la terminación de la pena y en todo caso este legislador tendrá pues finalmente la posibilidad de regular algún tipo de instituciones, mecanismos que puedan revisar la pena de cadena perpetua cada cierto tiempo. Y eso fue lo que hizo cuando únicamente se incorporó el artículo 59-A al Código de Ejecución Penal en cuanto a revisar la pena de cadena perpetua a los 35 años que ha purgado carcelería de la gente. A los 35 años. A los 35 años. ¿Creen ustedes que esto es suficiente? ¿Creen ustedes que la pena de cadena perpetua, que obviamente ante estas situaciones, ante estos hechos execrables, cuando se quebrantan y se ultrajan sexualmente a niños, niñas y adolescentes, generan un alto grado de reprobación jurídico-social, que obviamente merece el mayor de los reproches jurídico-penales? Pero creemos entender que siempre tenemos que la pena guiarla bajo el principio de jerarquía del bien jurídico penalmente tutelado,
Y pues, conforme a ello, es que la vida humana es el bien jurídico más importante, ¿o no? Para ustedes, ¿cuál es el bien jurídico más importante? ¿Mm? Es la vida humana, ¿no creen? Es la vida humana. Si la vida humana es el bien jurídico más importante, ¿cuáles delitos tendrían que recibir la pena más grave? ¿Mm? ¿Cuál sería los delitos de homicidio? Pero resulta que ahora los delitos contra la integridad sexual tienen una pena mayor que el delito de homicidio. ¿Eso realmente quebranta el principio de proporcionalidad en la sanción? Por supuesto que lo quebranta. Claro está que a veces esto resulta siendo un poco difícil de sostener ante una coyuntura muy mediática en nuestro país, y que alguien vaya con una posición distinta, pues sería pues apabullado realmente por los medios de comunicación social y otros, ¿no? Pero bueno, son las cuestiones que uno tiene que comentar a tales efectos de lo que ha sucedido en el Código Penal, y se ha trastocado el principio de proporcionalidad. Se ha trastocado el principio de proporcionalidad. Pero ese, al margen de la pena de cadena perpetua, que es incompatible con el fin preventivo especial de la pena, somos de la idea que si tenemos una sanción tan grave, y puede ser que el inicio de la vida sexual de esta señorita ha sido a los 13 años, y tiene su pareja de 18, 20, 21, inclusive han procreado, tienen prole, uno o dos hijos, y en estos casos se le va a imponer pena de cadena perpetua, al margen de que puede haber ciertos principios importantísimos que pueden dosificar la pena, como es el de proporcionalidad, razonabilidad racionalidad, de razonabilidad y sobre todo de proporcionalidad y el fin preventivo especial de la pena. Somos de la idea que debería incluirse una circunstancia atenuante genérica. Cuando la víctima de violación sexual tiene 13 años de edad. En esos casos, reducir prudencialmente la pena. En el artículo 46 de la parte general del Código Penal. ¿Qué le parece la idea? ¿Ustedes están de acuerdo que siempre tengan que ponerse pena de cadena perpetua? Al margen que no siempre va a ser así, porque fíjense, cuando tengamos, ¿hay tentativa de violación sexual o no? El agente puede tener
19 años de edad. En esos casos, ¿no creen ustedes prudencial y razonable que se le reduzca la pena? ¿Ah? El problema es que la pena de cadena perpetua, en todos los casos en los que se pueda advertir el ultraje sexual de un menor de 14, puede quebrantar de manera esencial y significativo el principio de proporcionalidad de la pena y responsabilidad por el hecho. Una vez que encontramos circunstancias en las cuales quien ha tenido esta relación sexual con la supuesta víctima tienen una relación sentimental afectiva, no ha habido ningún vicio de la voluntad, ningún vicio de la voluntad, consideramos entonces que es necesario a efectos de tratar de legitimar la sanción, de hacerla lo más razonable posible, que en ciertas circunstancias donde hay cierta relación de afectividad sentimental entre el supuesto víctima y supuesta victimario, se tenga que reducir prudencialmente la pena a marcos penales mínimamente racionales. Esa es la idea que tenemos acá. Existe un problema. Y máxime, la determinación e individualización de la pena se guía bajo ¿qué principios? Aparte del principio de legalidad, está el principio de proporcionalidad, responsabilidad por el hecho, culpabilidad y los fines preventivos de la pena. Tanto generales como especiales. Entonces resulta racional. Si nuestro Código Penal y nuestra Constitución afianzan la idea de que la pena tiene un fin preventivo especial y que esto implica entonces hacer todo lo humanamente posible para rehabilitar a esta persona que infringió la norma, que vulneró un bien jurídico ante determinadas circunstancias donde se advierta, se aprecie, se observe que existe una relación afectiva sentimental entre la víctima y el victimario y ella o él mayor de 13 años, resulta razonable, resulta proporcional de que se le atenúe de manera significativa la pena. Por lo tanto, consideramos que el Código Penal peruano, en la parte general, está en la posibilidad de incluir esta circunstancia, atenuante genérica o quieren atenuante específica, un 173A, específica en el mismo 173A o en el artículo 46, cuando se trata de una víctima mayor de 13 años y siempre cuando no exista ningún tipo de medio de coacción en contra de la voluntad de la víctima. Porque, estimados amigos de Magíster, en el caso del artículo 173, ¿qué es lo que se tutela? ¿La libertad o la intangibilidad sexual? Intangibilidad sexual, doctor. Muy bien, Elizabeth. Si es la intangibilidad sexual, ¿es necesario que la gente haga uso de la violencia o la amenaza para acceder carnalmente a la víctima? No es necesario. Por eso que se dice, como bien lo dijo Elizabeth, la intangibilidad se le denomina violación presunta. No es necesario acreditar que la gente haya hecho uso de la violencia amenaza sobre la víctima.
Eso no es necesario, o violencia psicológica, o aprovechamientos de entornos de coacción u otros que impiden a la víctima dar su libre consentimiento. Eso no es necesario porque lo que se tutela acá es la intangibilidad sexual. Bajo tal presupuesto, entonces, resulta viable para nosotros que se proceda a una reforma que se incluya en el artículo 46 o en el 173A una circunstancia agravante genérica en el 46 o específica en el 173A que se permita reducir prudencialmente la pena cuando la víctima tiene más de 14 años y no existe ningún medio de coacción al momento del acto sexual. ¿Qué les parece el tema? ¿Mm? ¿Alguna pregunta sobre estos que ya hemos mencionado? ¿Cuál es el objetivo? Establecer que el Código Penal está definiendo una sanción gravísima a hechos que realmente no lo merecen. El objetivo de la presente tesis es establecer la posibilidad de una inclusión de una atenuante genérica o específica que permita reducir prudencialmente la pena al margen de los principios que pueda hacer uso el juzgador al momento de la determinación e individualización de la pena. Carlos. Sí, sí, doctor. Bueno, ninguna duda al respecto. Lo que quería saber es cuál es su posición acerca de, como bien estaba hablando, la cadena perpetua transgrede lo que es el principio preventivo de la pena, ¿no? Sí. Los fines generales de la pena. Pero, ¿qué es lo que cree de las demás sanciones, tipo de sanciones? Porque nuestro sistema penal peruano, en este caso nuestro sistema penitenciario, no logra este fin, ¿no? De resocializar a las personas, porque las personas que salen continúan delinquiendo en su mayoría. Entonces, ¿qué es lo que está fallando? ¿Qué estaría fallando en ese caso? Lo que falla es muchas cosas, es el sistema. Los establecimientos penitenciarios en nuestro país, José, no tienen las mínimas condiciones para poder propiciar un ambiente para que estas personas se puedan rehabilitar. Porque yo no creo mucho en la resocialización, porque usted no puede resocializar a alguien que no estuvo socializado y no puede socializar a los altamente socializados. Si esta es la circunstancia, y que las cárceles constituyen un foco de contagio criminal, que existe corrupción en las cárceles, que dentro de las cárceles se siguen planificando la comisión de delitos, donde un Estado como el peruano, donde no tiene magros presupuestos a la justa finalmente para posibilitar las funciones más esenciales del Estado como es educación y salud, menos va a tener presupuesto para finalmente viabilizar que el sistema penitenciario pueda tener las mismas condiciones para poder viabilizar la rehabilitación de la persona que cometió el delito. Muy difícil. El Código de Ejecución Penal, José Anderson y todo lo que nos están escuchando el día de hoy, no me equivoco, 7 de mayo de este 2023, es el más ilusorio que podamos tener. Es el Código Penal que más se aleja de la realidad, porque está lleno y cargado de buenos propósitos, de grandes objetivos, de objetivos humanos, humanistas, etcétera. Pero, pues al no tenerse estas condiciones, el sistema penitenciario, pues muy difícilmente se va a lograr, al margen que en algunos casos, vía la educación, el trabajo, la fe cristiana, la religión, puede hacer que las personas enmiendan su conducta y digan, ya no voy a incidir nuevamente en el delito. Sin embargo, las altas tasas de reincidencia en nuestro país demuestran de que las personas que vuelven a salir en libertad, sea que purgaron por completo su pena privativa de libertad o salieron vía un beneficio penitenciario, no fueron rehabilitados. Hay obviamente una confrontación también, que tenemos que ser sinceros, porque la criminalidad cada vez se hace más cruenta, se hace más violenta. Y ahí resulta siendo a veces difícil postular los fines preventivos especiales de la pena, más aún lo que más se inclina el legislador y quienes profesan finalmente o quienes proyectan las reformas en el país, es el fin preventivo general de la pena, es incidir en un mayor grado de intimidación y disuasión y ir a un plano de mayor retribución. Pero considero que al menos podría, de cierta manera, darse la posibilidad
de una proporcionalidad en la sanción cuando podamos incluir en este delito de violación sexual de menor de 14 una atenuante o genérica o específica. La genérica en el 46 o la específica podría en 173A cuando la víctima es mayor de 14 y cuando no exista ningún vicio contra la voluntad de la víctima. Se ha advertido que en los últimos tiempos ha habido un endurecimiento muy claro y rotundo y contundente en los delitos de violación sexual, delitos sexuales. Esto en el delito contra la integridad sexual del 173 ha significado la pena de cadena perpetua. Sin embargo, así como existen casos muy repudiables, cuando se ultraja a un menor de 3, 4 años, y máxime cuando es a través de su propio pariente, que es su padre biológico, existen otros casos donde se pueden apreciar de que existe o subyace una relación afectiva sentimental entre víctima y victimario, donde inclusive tienen prole de por medio y donde una represión de pena de cadena perpetua resulta siendo indiscriminada, desproporcionada e irracional. Por lo tanto, consideramos correcto o necesario un ajuste en el Código Penal que permite a los operadores jurisdiccionales atenuar la pena en lo más que se pueda cuando se traten de circunstancias como la que estamos describiendo. El objetivo es ajustar la pena a mínimos grados de proporcionalidad y de razonabilidad, conforme los principios de proporcionalidad, de responsabilidad por el hecho, de culpabilidad y el fin preventivo especial de la pena. Eso sería en consumo la sustancia jurídica de las instituciones que pueden obviamente albergar la posibilidad de ir a la inclusión de una circunstancia atenuante genérico específica ante una víctima del delito del artículo 173 que es mayor de 13 años de edad. Lo otro es que también ustedes puedan perfilar el estudio, el análisis en cuanto a que se derogue, salga del catálogo punitivo de la pena de cadena perpetua, que seguro no lo va a hacer el legislador, menos el Poder Ejecutivo, por razones o circunstancias criminológicas, políticas y sociales, pero queda más que claro que una pena indeterminada, que tiene un inicio y no tiene un fin, que significa una reclusión a perpetuidad, no es compatible con el fin preventivo especial de la pena. Ahí lo que se está priorizando es la retribución. El derecho penal significa o siempre entra en una dialéctica entre dos confines, entre dos programas, entre la prevención y la represión. ¿Qué es lo que está triunfando en el último tiempo? La represión sobre la prevención. ¿Qué dicen sobre lo que acabamos de desarrollar? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna consulta? ¿Algo que quieran comentar al respecto? ¿No? A ver, tenemos un delito de feminicidio. Es interesante todo el vuelco que se ha dado político-criminalmente hablando en lo que significa la violencia familiar y la violencia de género. Ha sido un vuelco significativo que se inició con la entrada en vigencia del artículo 108b en la parte especial del Código Penal, cuando se incluyó el delito de feminicidio en el 108b, ya producto de la ley, creo, 30.068, me parece, del año 2012, ¿no? O 2003. A partir de ahí, ya se toma un derrotero o un camino muy claro, unívocamente dirigido, orientado a generar la mayor dosis de represión posible ante actos delictivos que sean producto, consecuencia, resultado o expresión de la violencia familiar y la violencia de género que tenemos hace mucho tiempo en el país y en el mundo. Que ya el Perú, suscrito en convenios y tratados internacionales, Convención Belén du Pará, Convención de Naciones Unidas contra toda forma de erradicación contra la mujer o cualquier otro tipo de sufrimiento, agresión, etcétera, también integrante del grupo familiar, daba ya las pautas de lo que iba a venir más adelante con la 3364 del año 2015, Ley de Erradicación contra toda forma de violencia familiar y violencia de género, 3364. La 3364 y luego con el decreto legislativo 1323 ya se llega a esa expresión punitivista con la inclusión del artículo 122b de la parte especial del Código Penal llamado lesiones intrafamiliares
lesiones intrafamiliares y violencia de género. Intrafamiliares y violencia de género. A partir de ello es que se genera ese norte político-criminal al endurecimiento, a la drasticidad de las penas, donde conductas que antes no eran delito, solamente falta ahora son constitutivos de delito con los 10 días de asistencia facultativa, pero importante ya la importancia de que la salud humana no solamente significa la integridad corporal, fisiológica, anatómica, sino también la salud mental. Interesante, la violencia patrimonial, ¿no? ¿Cómo diferenciarla con el delito de omisión a la asistencia familiar? Podría ser un objeto de tesis, ¿no? ¿Cómo diferencio o diferenciar la violencia patrimonial del delito de omisión a la asistencia familiar? Tal vez por el sujeto pasivo del delito, doctor. No necesariamente, porque pueden ser lo mismo. El sujeto pasivo puede ser el hijo, puede ser la hija, puede ser la esposa, etcétera, o el esposo también. Inclusive pueden ser los padres. ¿Cuál es la diferencia entre la violencia patrimonial y el delito de omisión de asistencia familiar? El delito de omisión de asistencia familiar significa que previamente tiene que haber recaído una sentencia con calidad de cosa juzgada que obligue al sujeto obligado, ahora sujeto activo del 149, a pasar una pensión alimenticia sobre el sujeto alimenticio, sobre el sujeto acreedor, porque el otro es el deudor de la relación jurídico-alimenticia. Y que si hay una sentencia, se le creo que tiene que pasar una determinada pensión, un determinado quantum económico, y no lo hace, no cumple, entonces se le conmina. Si es que no cumple con pagar la pensión alimenticia, será denunciado por delito de omisión de asistencia familiar. Esto es, las condiciones mínimas elementales que requiere una persona para subsistir. En tanto, esta persona tiene el deber de garante. No es una prisión por deudas, sino significa un bien jurídico importantísimo, como es la integridad de una persona, es su propia, finalmente, autorrealización, los mínimos y condiciones que requiere para subsistir el sujeto pasivo de la relación jurídico-alimenticia. En la violencia patrimonial yo creo que es otra cosa. Es la persona que impide o coarta a la otra para que pueda desarrollar sus propios mecanismos de subsistencia. Le impide elaborar, le hace finalmente la vida cuadritos para que no acceda a un trabajo o no le da el tiempo suficiente para que pueda, pueda desarrollar los trabajos o las labores mínimas. Porque yo no sé si violencia patrimonial, entonces tendríamos que entrar en una confusión con el delito de omisión de asistencia familiar. Lógico que podrían decir ustedes en todo caso que el delito de violencia patrimonial no se requiere una sentencia judicial civil de por medio. Es ya la convivencia pura y lisa que se trae entre los miembros del integrante del grupo familiar y esta persona al cual tiene el deber de hacerlo porque es el que supuestamente trabaja, no les da los medios de subsistencia necesarios para los integrantes del grupo familiar a los cuales él está obligado a asistir. Pero creo que también la violencia patrimonial se dirige en ese marco a quien neutraliza a la otra a que pueda desarrollarse, a que le impide a que pueda trabajar, a que no le da esa posibilidad, le pone cabe, le pone obstáculos, impide por diversos medios a que la otra persona pueda ejercer una determinada actividad laboral necesaria y suficiente, máxime cuando él no está cumpliendo con su obligación. Pero vuelvo a reiterar, cuando ya hay una obligación que está sentada en una resolución judicial en la vía civil, y eso pasa a un ámbito penal, es cuando ya estamos en el artículo 149 de la parte especial del Código Penal. El artículo 149 del Código Penal. ¿Ok? Ahora bien, lo que quería era ir a la siguiente idea, a la siguiente propuesta. El tema de la violencia familiar ha significado determinar de que
por lo general estemos ante una situación de que es el hombre el que estaría incidiendo en actos de violación sistemática y permanente contra la mujer hace mucho tiempo atrás, ¿no? Entonces es una visión patriarcal, el androcentrismo, digamos el machismo, que ha incidido en este estado de cosas tan lamentable, donde no son pocas las mujeres que han sufrido algún tipo de acto de agresión de parte de su pareja. Entonces, cuando se incluye el artículo 108b a la parte especial del Código Penal, en cuanto al delito de feminicidio, el Código Penal peruano cuando se incluye el artículo 108b a la parte especial del Código Penal, se dice: el que mata a una mujer por su sola condición de tal será reprimido con tal pena privativa de libertad siempre y cuando se den los determinados contextos que se describen en este 108b. La Corte Suprema, en el acuerdo plenario del 2016, si no me equivoco, señala con respecto al sujeto activo, que solo puede ser el 108b de la parte especial del Código Penal dice, entonces, el que mata a una mujer por su sola condición de tal. Ahora bien, entonces, para la Corte Suprema, sujeto activo solo puede serlo el hombre, en sentido biológico de la palabra, biológico y natural. ¿Se ha entendido? Eso. Pero ahora vayamos a ver dos puntos desde el punto de vista legal y del punto de vista criminológico. Desde el punto de vista legal, el artículo 108b regula un delito especial o un delito común. El 108b, el feminicidio, ¿es un delito especial o un delito común? Elizabeth y José Anderson dice especial. El 108b, estimados amigos y amigas de Magíster, Instituto de Formación Jurídica, ¿dice el hombre que mata a una mujer por su sola condición de tal? ¿O dice el que mata a una mujer por su sola condición de tal? ¿Qué dice el 108b? El 108b dice el que mata, ¿no? Claro, dice el que mata. Si esto es así, ¿es un delito común o un delito especial? ¿Ah? Es un delito común, es un delito común. Claro que la Corte Suprema lo que ha hecho es una visión dentro del trasfondo de los tratados y convenios internacionales y en mérito una descripción desgarradora de hace mucho tiempo atrás, y así lo ha llevado a señalar de que se trata de un delito especial, a un delito especial. Sin embargo, el que define que estamos ante un delito especial o común no es el operador jurídico, no es el intérprete, es el legislador. En este caso, la Corte Suprema ha asumido una función que le compete única y estrictamente al legislador. Para que el delito de feminicidio sea un delito especial, tendría que tener la siguiente redacción: el hombre que mata a una mujer por su sola condición de tal. Ahí sería un delito especial. Pero dice el que mata a una mujer por su sola condición de tal. No dice el hombre que mata a una mujer por su sola condición de tal. ¿Es válido que los contextos describan única y estrictamente a un hombre que mata? Evidentemente que esto es así. Eso no lo podemos negar. Entonces, lo otro es,
que el delito de feminicidio se ha incrustado, se ha construido única y estrictamente bajo relaciones propias y estrictas de relaciones heterosexuales. Y desde una visión monolítica del estado de las cosas, porque bien se sabe que violencia familiar puede haber también de la madre a sus hijas. Y el contexto de violencia familiar es uno de ellos, que es un elemento normativo del tipo, que está en el artículo 108b. ¿Ok? Dicho esto de la siguiente manera. La descripción criminológica en nuestras sociedades no solamente describe que existen violencia en relaciones heterosexuales, sino también homosexuales o lésbicas. Y puede ser dos cosas, que una relación lésbica, una asuma el rol de hombre y de otra de mujer, y ahí se produzca actos de violencia. Entonces, si lo que se dice es que detrás de estas conductas delictivas existe una relación de superioridad, de ventaja, de yugo, de poder de uno sobre el otro, entonces no habría en este caso esta situación. No lo habría. Y luego, entonces, estaríamos ante esa visión criminológica. Una visión criminológica que nos llevaría a sostener el hecho que se diga que solamente el hombre puede ser el autor del delito de feminicidio, es desconocer otras relaciones interpersonales donde puedan subsistir también relaciones de poder y de sumisión o de autoridad, donde en aprovechamiento de ellas o en este decurso, una mujer mata a otra mujer. Entonces, una mujer también podría ser autora de feminicidio. La visión por la cual se construye, se edifica o se toma la postura que solamente un hombre es el que puede cometer el delito de feminicidio, da lugar a una visión reductiva del estado de las cosas, donde pueden encontrarse en otras relaciones interpersonales, donde pueda producirse situaciones en las cuales una mujer en cierta relación de superioridad pueda matar a su pareja mujer y ella pueda ser autor de delito de feminicidio. A su vez también, lo que importa establecer si es que el feminicidio es un delito de odio o un delito de discriminación. Es porque la odia el hombre que nace así, estructuralmente hablando. Es un delito de odio. Entonces, aquel que mata a una mujer, lo que vimos, este venezolano que persiguió a la mujer de 19 años que había sido su pareja y ella quebró la relación sentimental y al no aceptarla, tomó la decisión más cobarde de su vida y realizó el acto más execrable de prenderle fuego y matarla. Y con ella se murió. Significa que él no solamente odia a ella, sino odia a toda mujer que se ponga a su lado, inclusive a su propia madre que él lo parió. ¿Es realmente un delito de odio? O mejor dicho, un delito de discriminación. Y los estereotipos de género son solo impuestos por hombres o también por mujeres. Si estamos ante un grupo o una asociación de feministas muy radicales, ellas tendrán su razón para hacer esto, y para ellas es denigrante ver a una mujer prostituirse, y una de ellas, en este sentido de limpiar el género femenino, asesina a prostitutas, podría ser delito de feminicidio. ¿Cuál es la base del delito de feminicidio? Es un delito que se gesta en las estructuras internas, en las fibras del ser humano,
o es que se gesta en las propias relaciones intersociales de los hombres y mujeres en nuestro país y en nuestra sociedad. Entonces son creo que dos puntos interesantes que pueden marcar una pauta. Que la descripción criminológica de nuestro país y en el mundo advierten una serie de relaciones interpersonales que van más allá de una relación solamente heterosexual de pareja, claro que es el feminicidio íntimo y no íntimo, bueno, que quiso ser su pareja este sujeto, al advertir que ya no quería nada con él, tomó la decisión de matarla, como el caso había agreda. Entonces, ¿cuál es realmente la base sustentadora del feminicidio? ¿Es un delito de odio o un delito de discriminación? ¿Puede haber una discriminación de una mujer hacia otra mujer? La madre que pierde el sentido de su vida, fue dejada por su pareja, sumida en las drogas, el alcohol, pero no es una inimputable. Ya realiza actos de violencia familiar sobre sus hijas, sus hijos y su hija, o sus dos hijas, como de 3 y 5 años, y entre un momento de cólera, de irascible, lo que hace es realmente tomar la decisión, llega a su casa y golpea salvajemente, las asfixia o les coloca veneno en los alimentos a sus hijas de 3 y 5 años. Sería entonces delito de parricidio. ¿Por qué no sería feminicidio? Y todavía hay actos anteriores de violencia familiar. Entonces, esa es la reflexión que podemos tomar con ustedes y a los cuales podemos llegar a ciertas consideraciones de cómo es que llegamos a interpretar los tipos penales conforme al principio de legalidad, que la descripción criminológica evidentemente nos lleva a advertir una cotidiana violencia que se suscita bastante, sobre todo donde son hombres que matan a mujeres. Pero ¿qué pasa cuando es una mujer que realiza un acto de agresión con otra mujer? ¿Puede haber violencia familiar de una mujer hacia otra mujer? ¿O solamente necesariamente debe ser el hombre? Es algo que ustedes tienen que pensarlo de manera bastante seria y así tomar una postura. Por lo tanto, creo que, y digo así, en derecho nada es sacrosanto. Ya todo está dicho. Mentira, eso no es así. Aún se puedan advertir ciertas, finalmente, espacios, grietas o claroscuros o criterios interpretativos que resulten siendo necesarios a efecto de generar reformas de ley referenda. Y lo otro con respecto al sujeto pasivo. El sujeto pasivo. Si es necesario incluir finalmente a otras personas que no sean estrictamente mujeres en sentido biológico, sino homosexuales, transexuales. Si estos podrían cubrirse a través de una interpretación del 108B o requieren en todo caso de una inclusión en el Código Penal peruano. Esto es una cuestión a pensar y a repensar y analizar y a los cuales podamos llegar a ciertas conclusiones, a ciertas inferencias para poder realmente en ese estado de la cuestión tomar una postura al respecto. Entonces, en el delito de feminicidio pueden desarrollarse varios aspectos. Uno, sobre su naturaleza jurídica o su naturaleza a secas. Delito de odio o discriminación. Segundo, sobre el sujeto activo. ¿Puede serlo también la mujer? Y sobre el sujeto pasivo. Homosexual o transexuales, ¿no? Esas preguntas tenemos que hacernos y tenemos que responderlas. Cada uno de nosotros en el análisis más exhaustivo posible y así finalmente poder establecer si es que tenemos esa posibilidad de generar una reforma de ley referenda o dos, o un criterio interpretativo. Voy a decir, ¿por qué no? No se requiere que diga, bueno, el hombre y la mujer que mata a una mujer por su sola condición de tal.
En todo caso, dirían ustedes, para cerrar la discusión y para establecer realmente un delito especial, es que el artículo 108b de la parte especial del Código Penal tiene que ser modificado y tiene que tener redactado de la siguiente manera: el hombre que mata a una mujer por su sola condición de tal. Sin embargo, consideramos que esta construcción normativa hace que sea un delito común y no especial, como dice la Corte Suprema. Podemos discrepar, ¿qué problema hay? Pero a tales efectos resulta siendo necesario entender que puede haber violencia de género de una mujer hacia otra mujer. Las relaciones interpersonales, lésbicas, etcétera, pueden determinar que puedan suscitarse situaciones en las que una mujer mata a otra mujer, siendo su pareja, teniendo yugo o sumisión de poder una sobre la otra, y por qué no podría ser autora a efectos penales por el delito de feminicidio. ¿Es realmente el odio, la repulsa, la aberración que se siente al sexo femenino lo que incide en la comisión de este delito? ¿O son las estructuras finalmente pocas igualitarias que hacen que unos se crean superiores hacia otros, hombres hacia mujeres, y se produzca un acto de esta naturaleza, que su pareja va a un hotel, ella se niega a tener relaciones, siempre lo tienen, cada una vez por semana, y él le dice, ¿cómo? ¿Cómo has hecho venir hasta acá? ¿Has hecho pagar el hotel? Etcétera. Y así es que después de ultrajarla sexualmente, la asesina. Es una cuestión, entonces, que tenemos que pensar y repensar y que nos debe llegar a ciertas conclusiones. Así, terminando con esto, con el delito de prevaricato, al margen de la casación 8 y pico, 2016 Guaura, si es que este delito de prevaricato puede asumirse bajo las disposiciones fiscales que prevé el artículo 122 del Código Procesal Penal 2004, sabedores todos nosotros, el fiscal en el Código Procesal Penal lo que dicta son requerimientos, disposiciones y providencias, y que el 418 de la parte especial del Código Penal dice el que dicta el juez o fiscal que dicta una resolución o un dictamen manifiestamente contrario al texto expreso de la ley cita hechos inexistentes, pruebas falsas o aplica leyes supuestas o derogadas. Es necesario una reforma legal en tal sentido del 418 que se incluya las disposiciones fiscales, o basta con esa interpretación que ha hecho la Corte Suprema en una casación 2016 de Guaura, que la progresión de la interpretación de los términos normativos y el ajuste finalmente en el tiempo da la factibilidad que podamos hacer una equivalencia, una equiparidad entre disposición con resolución. Ese es en el delito de prevaricato fiscal. 418 del Código Penal, en consonancia con el artículo 122 del Código Procesal Penal del 2004, entre la interpretación penal y la analogía. ¿Ok? ¿Me escuchan de Magíster, Fabián? Habiendo llegado a la hora convenida con nuestros amigos y amigas, ¿cómo estás, Fabián, de Magíster, Instituto de Formación Jurídica? Hasta acá llegamos, me comprometo a enviar un material a Fabián y por su intermedio compartir con ustedes de algunas de las temáticas que hemos abordado el día de hoy, 7 de mayo del 2023, que son una suerte de matrices, de suministro, de información que puede servir a ustedes para una posible tesis de maestría, o sea, de doctorado. Claro, el doctorado es un poco más riguroso. No sé si había alguna pregunta. Sí, doctor, yo tengo una pregunta. No sé si José, por favor. Esto, bueno, yo estoy desarrollando una investigación sobre la despenalización de los delitos contra el honor.
Y quería preguntarle si es que tendría una viabilidad desde su punto de vista, ¿no? Ya que Mm, considero que sería el tema civil el ente protector correspondiente, ¿no? Pero habría que tener un buen fundamento para cuestionar por qué no sería el bien jurídico protegido o no un no, sustento es para... que, mi estimado José, yo estoy en desacuerdo. Yo tengo un libro al respecto, yo estoy en desacuerdo que se descriminalicen los delitos controlados porque es un bien jurídico digno de tutela penal. Pero claro, respeto tu posición, ¿no? Se diría que, claro, es un delito perseguible por acción penal privada. En todo caso, que los daños que se puedan perjudicar al honor, que es un bien jurídico que se relaciona con la dignidad humana, puedan ser abarcados y llevados y proyectados en una acción civil por daños y perjuicios. Pero no lo sé, tendrías que tú definir por qué ya el derecho penal no es necesario en los delitos contra el honor. ¿Por qué en todo caso el honor, José Anderson, ya no es un bien jurídico susceptible de ser tutelado por la vía penal? Cuando en los últimos tiempos ha ido creciendo las querellas, ha ido creciendo, todavía de una prensa muy mordaz, poco responsable en corroborar la información que propala al público, y ahí es que se afecta a este bien tan importante, ¿no? Se dice corrupto, se dice desgraciado, malnacido, o sea, se le mete tremendos epítetos, tremendas calificaciones que afectan el honor, más aún que ahora son masificadas en las redes sociales. En todo caso, José, tendrías que tú determinar, vuelvo a reiterar, por qué entonces el honor ya no es un bien jurídico digno de ser protegido por el derecho penal. ¿Por qué ya no lo es? ¿Por qué piensas tú o consideras de que puede ser tutelado eficaz y eficientemente el derecho penal, el derecho civil, ¿no? Entendiendo que el derecho penal genera efectos disuasivos y preventivos mayores que el derecho civil. Porque, José, con eso termino. Una cosa es que te amenacen con quitarte tu dinero y con meterte una tremenda indemnización por daños y perjuicios, y otra muy distinta, que te amenacen con privarte de tu libertad. Ok, doctor, gracias. Pero No, en a todo ti, José. caso, Pero hay posiciones sobre esto, lo hay, ¿eh? Hay posiciones, inclusive se han presentado al Congreso de la República de años atrás que quieren despenalizar los delitos contra el honor. doctor, y con esto de la tecnología artificial que se viene, ¿no habría por ahí algo que investigar de repente en razón de que ahora los presentadores o los periodistas ya son, van a ser una especie de robotizados, ¿no? Habría que ver, pero los delitos informáticos y todo lo que ha sucedido en tiempos de pandemia, esa ley 30.096 queda chica, hasta la inclusive de la ciberdelincuencia o los delitos de odio por las redes sociales, a la luz de todo lo que se puede afectar bienes jurídicos a través de los medios tecnológicos o las redes sociales. Yo creo que no solamente a José y a todo el resto, cuando quieran plantear un tema de tesis, vean la legislación comparada. Vean España, vean Argentina, vean Chile, lo que sucede con la eutanasia. Con lo que sucede en la eutanasia y con lo que significa el aborto ético sentimental. Y con lo que significa también el recurso de revisión, que ya nos quedamos un poco cortos en lo que significa la materia procesal penal. Dicho esto, me despido ante ustedes. Ha sido un gusto haber estado con Magíster Instituto de Formación Jurídica. Espero estar prontamente con ustedes en una nueva sesión y lo que se ha dicho acá sea de utilidad para ustedes. Ojalá haya sido así. Igual con nuestros amables amigos y amigas de Magíster estaremos en contacto para enviarles información, algún material ya metodológico que por ahí debo tener para que pueda ser compartido con ustedes y pueda ser utilizado para sus respectivos proyectos de tesis. Un fuerte abrazo de acá en la ciudad de Lima. Hasta una próxima vez. Que sigan teniendo un reparador fin de semana. Gracias, doctor. Gracias a todos ustedes. Muchas gracias. No habiendo más preguntas por parte de los participantes, estimado doctor Alonso Raúl Peña Cabrera Freire,
el Instituto de Formación Jurídica Magíster le da las gracias por la excelente ponencia brindada el día de hoy. Asimismo, esperamos volver a contar con su participación en próximos eventos académicos que venimos organizando. Saludos cordiales. Gracias. Hasta luego. Un fuerte abrazo.